Buenos días a todos. Eh, Agradezco la invitación a este Simba Plus, que es la sexta edición organizada por OnFocus. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Cecilia Sandoval y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de las guías para el manejo de la intubación traqueal difícil no anticipada en adultos de la Difficult Airway Society. Eh, Para, antes de comenzar, quisiera platicar un poquito acerca de las guías de la DAS de 2015. Muchos conceptos de estas guías fueron basados en los hallazgos del NAP4 y tuvieron mucho que ver con el reconocimiento de la falla y tratar de solventar esa falla. Estas guías tuvieron alto impacto en la práctica clínica. De hecho, fue el artículo que más se citó en el British Journal of Anesthesia. Parte de los conceptos de estas guías fue que introdujeron el videolaringoscopio y el alto flujo nasal de oxígeno y hubo una recomendación muy fuerte para el uso de dispositivos supraglóticos de segunda generación en vez de utilizar los primeros. También se abandonó la técnica percutánea de acceso frontal al cuello, dando una recomendación muy fuerte acerca de la técnica quirúrgica. Como muchos de estas guías se manejaron en resultados del NAP4 y mucho de ello tuvo que ver con error humano, estas guías hacen un énfasis muy especial acerca de la consideración de los factores humanos. Posterior a las guías de 2015, la práctica clínica y la evidencia ha evolucionado y los datos demuestran que la seguridad y la eficacia en las técnicas de manejo de la vía aérea han emergido, así como el entendimiento de los riesgos, por ejemplo, el de la intubación esofágica no reconocida. También el equipo más nuevo, hay más evidencia de muchos dispositivos como el videolaringoscopio, el ultrasonido, el alto flujo nasal de oxígeno. Ahora se vienen otros conceptos como es el concepto de perioxigenación y el de vía aérea fisiológicamente difícil. Y en el transcurso de estos años, entre las guías de 2015 y 2025, se publicaron otras guías que también han impactado de forma positiva, como son las del paciente crítico, la intubación traqueal vigil, las guías de COVID, que nos tocó la pandemia en ese inter, y las guías del manejo del paciente con intubación esofágica no reconocida. En fin, creo que estas guías tienen una mayor metodología y este es el equipo o el comité que desarrolló estas guías que fueron presentadas al mundo durante el Congreso Mundial de Vía Aérea que se desarrolló el pasado noviembre en la ciudad de Florencia, en Italia. Él es el doctor Archie Brain que nos deleitó con una de sus charlas. Y así como hemos platicado, pues el objetivo de las guías de 2015 pues era reaccionar ante la falla y era un escenario más reactivo. Aquí lo que se trata es de maximizar las oportunidades de éxito y las guías se enfocan a que uno sea más proactivo en vez de reactivo. Primero, pues para mejorar la seguridad y la eficacia del manejo de la vía aérea y le da prioridad a ciertos aspectos fundamentales que son la oxigenación, la capnografía y el uso de relajantes neuromusculares a través de todo el algoritmo, es decir, de los planes AAD. También muy importante es considerar el asunto del paso del tiempo, que muchas veces por errores de fijación uno se olvida cuánto tiempo ha sucedido cuando hay un paciente complicado. Y algo muy importante es que también genera una conducta proactiva para minimizar el tiempo para la toma de decisiones en puntos que son muy cruciales
en el algoritmo. Eh, Comenzando con las guías, pues la valoración es esencial cuando estamos hablando de la vía aérea y siempre tiene que realizarse antes de la inducción anestésica. Y así nos va a permitir identificar pacientes que tienen algún riesgo, como en la ventilación con mascarilla facial, en la ventilación o colocación de un dispositivo supraglótico, algún riesgo en la intubación traqueal o una dificultad potencial también para un acceso infraglótico o frontal al cuello. Entonces, parte de la evaluación de esos pacientes potencialmente difíciles pues tiene que ver mucho con la vía aérea y evaluar al paciente a pie de cama, y esto incluye también el que se pueda marcar incluso con ultrasonido, si lo tenemos disponible, la membrana cricotiroidea. También valorar aquellos pacientes que tienen una potencial riesgo de aspiración pulmonar o una vía aérea fisiológicamente difícil. Nosotros sabemos que en la evaluación de la vía aérea, eh, cuando lo hacemos solamente de forma clínica, todos los parámetros no tienen gran confiabilidad cuando son realizados en lo individual, pero en lo general pueden tener algún peso. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes o un predictor más confiable es que el paciente tenga un antecedente de una dificultad previa en el manejo de la vía aérea. También en la actualidad se recomienda que podamos optar por otros recursos como la imagenología o incluso hacer algunas revisiones con el paciente a pie de cama. Y hablo, por ejemplo, de la nasoendoscopía que se puede hacer con un paciente despierto perfectamente topicalizado, como lo hacen los otorrinos, y esto nos permite evaluar la vía aérea, ver si hay alguna lesión que potencialmente pudiera dificultar el acceso. También se puede hacer una videolaringoscopía con un paciente topicalizado y hacerlo vigil. Podemos optar también por imágenes, ya sea con tomografía o como esta imagen que vieron con tomografía con reconstrucción de imágenes. En fin, una vez haciendo las evaluaciones pertinentes y, por ejemplo, esa de imagenología en pacientes que ya tienen una dificultad conocida en la vía aérea, pues hay que hacer una estrategia, es decir, una serie de planes. Y aquí entonces tenemos en este diagrama de Ishikawa algunos aspectos relacionados con el paciente, como son lo que ya les había comentado de la ventilación con mascarilla facial o con dificultad con el dispositivo supraglótico, con el acceso a la tráquea o para hacer un IFONA, pero también hay que verificar el estatus fisiológico del paciente o si tuviera alguna dificultad. Y en base a eso, poder tener el equipo adecuado para tratar a ese paciente en lo particular y hacer una estrategia, o sea, una serie de planes in situ y tener el equipo en situ para los planes A, B, C y D. También tenemos que evaluar en qué sitio se encuentra el paciente donde se va a manejar, si está en áreas quirúrgicas o fuera de ellas, y el horario, si es un horario matutino donde hay muchas personas que pueden ayudar, o por el contrario, es un horario nocturno o en fin de semana que pudiera hacer el manejo mucho más complejo. La preparación del paciente es fundamental, tanto en la posición como la ergonomía en el espacio donde vamos a trabajar, y es muy recomendable poder hacer listas de chequeo. Y una vez que tomamos la decisión de cómo se va a manejar el paciente, lo ideal es hacer una comunicación estratégica y efectiva con el personal que nos va a apoyar para que todo el mundo conozca qué es lo que se va a hacer, y sobre todo cuando se anticipa una dificultad, pues rodearse de personal experimentado que pueda ser de gran ayuda. El objetivo entonces es maximizar la probabilidad del primer intento que sea exitoso en vez de manejar la probabilidad de un fracaso.
Entonces, ese es parte del objetivo de estas guías de 2025. Entonces, una vez que se hace la valoración y que se platica con el equipo, uno tiene que preguntarse, que creo que esta es la parte más importante de un algoritmo. Si uno prevé que se anticipa alguna dificultad, uno se tendría que preguntar si es adecuada la intubación traqueal vigil. Y en ese sentido, si las dos respuestas son sí, pues entonces la decisión debiera ser de no dormir al paciente y manejar la intubación de forma vigil. En este código QR, si ustedes lo oprimen, los llevará a esas guías de intubación vigil. Si por el contrario no se anticipa alguna dificultad, entonces se puede proceder con el paciente dormido. Y aquí lo que hay que definir es si está indicada realizar una inducción de secuencia rápida, también platicar con el equipo qué es lo que se va a hacer y tener los planes de la A a la D disponibles. Siempre confirmar la posición del paciente, del staff, del equipo, la ergonomía del espacio, verificar que la capnografía esté funcionando y hacer una estrategia ya desde previa o muy deliberada de cómo se va a preoxigenar al paciente de forma efectiva. Esta es una lista de chequeo. Esta lista aparece en las guías de manejo de intubación traqueal en el paciente crítico, pero está muy buena y realmente se puede adaptar a cualquier entorno, incluso con el paciente electivo. Entonces, aquí nos habla de preparar al paciente, hacer todo lo que tiene que se relaciona con la preparación del paciente. Después con el equipo, es decir, monitores, equipo de vía utilizar. Después el equipo humano, es decir, quién es el líder, quién ayuda, quién circula, etcétera. Si esperamos alguna dificultad y a quién le llamaremos si existe una dificultad y quién puede hacer el acceso frontal al cuello. Y por último, comunicar la estrategia al equipo. ¿Qué es lo que se va a hacer en plan A? Si falla, ¿qué hay en plan B, en plan C y en plan D? Y así con este checklist teniéndolo a la mano, es más difícil que uno pueda cometer algún error por olvido. Ok, el monitoreo es esencial cuando vamos a iniciar una anestesia y antes nos decían que con que ventiláramos con oxígeno al 100% y tuviéramos una saturación adecuada, estábamos bien, pero en la actualidad se ha visto que para que nosotros podamos determinar que la preoxigenación ha sido efectiva, se debe de medir el oxígeno expirado y este debe de estar superior al punto 9 para que nosotros podamos estar tranquilos de que la preoxigenación fue la correcta, como lo vemos aquí. Algo muy importante y que va ligado con la preoxigenación es el uso de la capnografía, que tiene que haber una curva continua e ininterrumpida para que podamos valorar la efectividad de la ventilación con mascarilla facial. Aquí en la parte inferior está un gráfico de Lim y Nielsen en el que nos dicen cómo vienen los grados de capnografía y siempre debemos de tratar de conseguir un grado A, es decir, tener un plató presente y constante en la capnografía. Si por algo no lo logramos, podemos utilizar algunos adyuvantes, pero siempre tratar de que tengamos una curva A. Y si hay cualquiera de las otras, pues recurrir a todo lo que tengamos a la mano para poderlo mejorar. El monitoreo también incluye, o las guías ya recomiendan, que podamos realizar un monitoreo cuantitativo de la función neuromuscular. Y algo muy importante también recomendado es que al inicio de la administración del relajante neuromuscular, nosotros activemos el cronómetro. De esta manera vamos a evitar, eh, digamos, vamos a evitar darnos cuenta
del tiempo que ha pasado después de que administramos el relajante, sobre todo cuando hay problemas porque uno pierde, eh, hay algo que se llama pérdida de la conciencia situacional y se pierde mucho el tiempo por errores de fijación y este cronómetro puede ser de gran ayuda. Lo mismo de tener siempre las alarmas audibles de la oxigenación, sobre todo porque no estamos constantemente viendo el monitor. Hay un concepto nuevo que se llama perioxigenación, en lugar del de preoxigenación que conocíamos, y este es el proceso de aporte continuo de oxígeno desde antes de la inducción anestésica, lo que conocemos como preoxigenación, durante el periodo de apnea, que es la oxigenación apneica, y durante los intentos de manejo de la vía aérea, como la laringoscopía, hasta que prácticamente tengamos una vía asegurada. Tenemos muchos dispositivos en la actualidad para hacer una preoxigenación efectiva. Ya los conocemos todos. Podemos utilizar desde una mascarilla a 10-15 litros por minuto. Siempre en lugar del tiempo, las constantes de tiempo, tenemos que estar también midiendo el oxígeno expirado. También podemos hacer ventilaciones con capacidad vital forzada. Aquí el objetivo es que podamos mejorar la oxigenación para que el tiempo de apnea segura sea mucho mayor y el paciente no se nos desature durante los intentos de manejo de la vía aérea. La posición del paciente también es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes que viven con obesidad. El flujo de oxígeno es importante y algo que podríamos hacer si no tenemos alto flujo nasal de oxígeno es que podamos utilizar una técnica que se llama NODESAT, que fue descrita por el doctor Levitan. Y consiste en que cuando ingresa el paciente con nosotros, colocamos unas puntas nasales con 5 litros de oxígeno mientras preparamos y monitorizamos al paciente. Y una vez que el paciente ha perdido la conciencia, entonces elevar ese flujo a 15 litros, incluso dejarlo colocado cuando estamos haciendo los intentos de ventilación con mascarilla facial. Entonces, en los periodos de apnea, cuando se está manejando la vía aérea, pues va a seguir entrando oxígeno a 15 litros como una especie de oxigenación apneica. Y el NODESAT se retira una vez que un tubo se coloca en la tráquea de forma exitosa. Entonces, el concepto de perioxigenación cambia, es la preoxigenación, oxigenación apneica, oxigenación durante la instrumentación y durante los intentos de rescate de la vía aérea. Este es el algoritmo general de las guías de 2025. Cuando lo vemos así, pues parece como que estuviera muy lleno de información y difícil de digerir, pero lo vamos a revisar con calma. Estos son los planes que ya conocemos todos, del plan A, B, C y D. Tiene algunos otros ítems muy importantes y uno de ellos es la oxigenación, que es a través de los 4 planes, siempre la prioridad es la oxigenación en el paciente y siempre confirmar también que la oxigenación o la ventilación está siendo adecuada con un trazo de capnografía. Entonces, prácticamente tienen que ir de la mano una con otra. Después hay dos tiempos, sobre todo en plan B y en plan C, donde hay que darse una pausa una vez que se rescata una vía aérea y tomar decisiones que son importantes para el paciente. Entonces, parte de la oxigenación es la ventilación con mascarilla facial que nos va a ser útil al inicio de la anestesia, durante los intentos de rescate de la vía aérea y en muchas áreas del algoritmo. Entonces, la ventilación es una habilidad fundamental y requiere pues entrenamiento para que podamos maximizar la probabilidad de éxito, sobre todo cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Entonces, nunca hay que retrasar la ventilación hasta esperar para ver si
si la ventilación es adecuada antes del relajante neuromuscular, siempre mantenerse entre todos los intentos de instrumentación de la vía aérea. Si la ventilación no es muy adecuada, se pueden utilizar adyuvantes o alguna otra maniobra, por ejemplo, ventilación con dos personas, cuando la ventilación con mascarilla facial no es la mejor. Y siempre, si se torna difícil, pues siempre hay que solicitar ayuda y buscar la estrategia adecuada. Aquí, por ejemplo, no tenemos un trazo de capnografía, lo que indica que la ventilación no es buena. Y entonces aquí viene, en esta gráfica de Benumov, nos sirve muy bien para poder relacionar tanto la oxigenación con una mascarilla facial, con la oxigenación y el trazo de capnografía. Mientras todo está bien, no hay ningún problema, pero si la ventilación se torna difícil y el trazo de capnografía no es correcto, siempre se tiene que buscar alguna forma de mejorar la ventilación con mascarilla facial y que nuevamente tengamos este trazo, porque podemos tener una ventilación con mascarilla facial sin capnografía y el paciente se desatura y pues prácticamente no estamos ventilando. Recordar que mientras estemos arriba de 90, pues estamos en un sitio seguro en oxigenación. Pero una vez que si los intentos de ventilación con mascarilla facial no son buenos y de acuerdo a, a las características del paciente en lo particular, sabemos que se van a desaturar. En general, de que comienza la desaturación de un 80% hacia abajo, prácticamente viene una caída catastrófica en menos de un minuto. Entonces, lo ideal es que no lleguemos a esta zona roja, que no sabemos que tenemos menos de un minuto para tratar de corregir. Entonces, siempre tratar de mantenerse en la zona segura entre 90 y 100 de saturación. Y vayamos al plan A. Eh, este es el plan de la intubación orotraqueal. Nuevamente, siempre utilizar mascarilla facial y oxígeno nasal con el NODESAT, si es que lo tenemos y hay que utilizarlo. Aquí recomiendan el uso de videolaringoscopía o de videolaringoscopio como primera línea para intubación orotraqueal. En la actualidad hay suficiente evidencia acerca de la superioridad del videolaringoscopio sobre la laringoscopía directa en un rango de escenarios, operadores y pacientes. Hasta ahorita no hay una evidencia que recomiende el uso particular de una hoja sobre otra. Entonces, el videolaringoscopía es la primera línea, siempre asegurar un bloqueo neuromuscular y la conciencia del tiempo, recordando colocar el cronómetro al inicio de la administración del relajante neuromuscular. Aquí nos dice que podemos hacer 3+1 intentos y habla de poder utilizar algún adyuvante como una bulla o un estilete. Pero si estamos en el contexto de que el primer intento sea el mejor intento, esa bulla o estilete deben utilizarse desde la primera, desde el primer intento de videolaringoscopía. Si se utilizan algunas otras maniobras, incluso el cambio de hoja, que se haya iniciado con una hoja MAC y luego se puede cambiar a una hipercurva, está muy bien. Y siempre que la intubación es exitosa, siempre verificar con dos puntos. Es decir, uno, la confirmación visual de que el tubo ingresó a la tráquea y el segundo, que tengamos una capnografía con una onda continua eh, y persistente. Algo que llama la atención en estas guías es la presencia del asistente, que no lo habíamos tenido en las guías anteriores, y el asistente nos va a ayudar a monitorear los intentos y la duración de los intentos, va a estar atento al paso del tiempo, también facilita el equipo y prepara el supraglótico para el plan B si el plan A falla. Pero también si falla el plan A, es decir, no se pudo intubar al paciente, el asistente también debe de tener el kit para
acceso frontal al cuello inmediatamente disponible. O sea, no hay que esperarse a llegar hasta entonces como para poderlo buscar. Y si los 3 intentos de intubación más uno, que es por un experto, no tuvieron éxito, entonces ya ahorita ya la intubación deja de ser una prioridad para pasar al rescate de la oxigenación, y esto se va a conseguir o se va a tratar de conseguir con un dispositivo supraglótico. Recordar también que entre los intentos hay que preoxigenar siempre con mascarilla facial, y aquí se recomienda utilizar un dispositivo supraglótico de segunda generación, y gracias al monitoreo cuantitativo del bloqueo neuromuscular, nada más asegurar que este sea el adecuado. No hay alguna evidencia que nos diga cuántos intentos se pueden hacer de cambio de dispositivo supraglótico para que sea efectivo. Solo recordar que cada intento genera mayor trauma en la vía aérea. Y algo muy interesante o muy importante es que debemos recordar que la evidencia que tenemos con el uso de supraglóticos es como dispositivo primario en escenarios electivos, y la extrapolación de esto a un rescate después de una intubación fallida no es lo mismo. De hecho, se reporta un rescate entre un 60 y un 65% con un supraglótico después de una intubación fallida. Es importante entonces considerar y elegir adecuadamente el supraglótico para no estar traumatizando más la vía aérea. Una vez que se coloca el supraglótico, nuevamente hay que confirmar que la ventilación con capnografía es adecuada, y en caso de que no se tenga, pues probablemente habría que cambiar o utilizar un dispositivo supraglótico. Si se rescató la oxigenación y tenemos un trazo capnográfico positivo, es el momento de hacer una pausa y decidir qué se va a hacer con el paciente. Lo más lógico, o todo apunta a que debiéramos despertar al paciente y buscar una forma de manejarlo posteriormente, ya con alguna estrategia más avanzada. Pero si por algo la cirugía no pudiera retrasarse o no es opción despertarlo al paciente, entonces habría que optar por otra de las 3 opciones, que todas ellas requieren que haya un personal experimentado o un experto que nos pueda ayudar con eso. Una es proceder sin intubar la tráquea, que lo hemos hecho muchas veces como supraglótico, como dispositivo primario en algún procedimiento electivo. Pero aquí uno debe de estar muy atento, porque el edema generado por los intentos fallidos de intubación podría empeorar, y entonces el paciente tener problemas una vez avanzado el procedimiento sin intubar la tráquea. Otra podría ser intubar a través de un supraglótico, que es una maniobra buena, pero requiere una curva de aprendizaje y el uso de un fibroscopio, y en momentos de crisis no es el mejor momento para poder aprender, y por eso se requiere de alguien que pueda ser experto en intubación a través de un supraglótico. Y si las condiciones del paciente no son las correctas, o por la patología que se encontró, se piensa que no le queda otra opción más que hacer un acceso infraglótico, entonces ya ahí tomar la decisión con un paciente rescatado de hacer una cricotiroidotomía o una traqueotomía de forma relativamente tranquila. El asistente, por su lado, pues va a monitorear los intentos y el tiempo que ha transcurrido, proporciona los equipos, y nuevamente que el kit de FONA, o sea, de acceso infraglótico, esté disponible. Si por alguna razón eh, desafortunada no se puede rescatar la ventilación con un supraglótico, entonces ya tenemos un poquito más de problemas, porque ya estamos ante un escenario que no fue posible intubar, es una intubación fallida, y un rescate con un supraglótico pudo haber sido fallido. Entonces aquí ya sí o sí hay que abrir el equipo de acceso frontal al cuello
y lo único que nos queda como rescate por la vía supraglótica es la mascarilla facial. Es decir, la intubación agotada, el rescate con supraglótico agotado o fallido, y lo único que nos queda es el último intento con una ventilación con mascarilla facial. Nuevamente hay que administrar oxígeno al 100%, verificar que el paciente realmente esté con relajación neuromuscular adecuada y que esté dormido, porque aquí muy probablemente ya ha transcurrido algo de tiempo. Siempre optimizar la posición del paciente y utilizar ayudantes con la ventilación con mascarilla facial. Es decir, si se necesita colocar una cánula orofaringea o nasofaringea o ventilar con dos personas, hay que hacerlo. Y siempre en todos los intentos de ventilación hay que confirmar que la ventilación está siendo adecuada con un trazo de capnografía. Si eso es correcto, entonces nuevamente hay que detenerse y tomar una decisión porque es un punto crítico y crucial para la vida de los pacientes. Y nuevamente el asistente nos ayuda y prepara el equipo de FONA. Y si algo no sale bien, nos tendríamos que mover al plan D. Pero antes de llegar al plan D, yo me quiero entretener un poquito en este plan C. Es decir, ¿se pudo rescatar la ventilación con mascarilla facial? Sí. Bueno, uno podría decidir, despierto al paciente, revierto la relajación neuromuscular que podría ser con su Gamadex. Pero, ¿qué nos podría suceder? Y uno siempre tiene que estar atento. Que una vez revertido el paciente y despertado, porque no nada más están relajados, sino también dormidos, el paciente podría hacer un laringoespasmo o incluso tener eh, un edema tan importante que lo lleve a un escenario de no intubación, no oxigenación. Entonces, siempre tener presente que el despertarlo y revertirlo en este escenario, no, como puede suceder que todo vaya hacia mejor, también puede suceder que el escenario se empeore y se vaya a un escenario de no intubación, no oxigenación. Es decir, no fue el último intento de ventilación con mascarilla facial, no fue bueno, ya se paralizó al paciente y entonces no queda otra más que llegar a un acceso infraglótico con una cricotiroidotomía de emergencia. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que continuar administrando oxígeno al 100% por la vía aérea superior, aunque no sea el adecuado. Algo que pase es mejor que nada. Y se necesitamos, pues, tres cosas que normalmente las tenemos todos en nuestro hospital. Uno es una buggy de una hoja de bisturí del 10 y un tubo endotraqueal del 6. Hay que extender el cuello, aquí hay que dejarlo en una posición de Rosier, nuevamente relajarlos y dormirlos. Ahorita ya no es necesario despertar un paciente, creo que es contraproducente. Tener también aspiración disponible y hay que hacer incisiones amplias. Una vez que rescatamos, siempre ventilar con capnografía. Y ¿qué les digo? Pues lo que necesitamos, todos lo tenemos. Hiperextendemos al paciente, lo dejamos en posición de Rosier y hay que colocarse en el lado adecuado. Es decir, si uno es diestro, hay que colocarse a la izquierda del paciente y si uno es zurdo, hay que colocarse del lado derecho. En las guías anteriores de 2015 nos decían que si era palpable la membrana cricotiroidea, hiciéramos una incisión horizontal y si por el contrario no palpábamos, la hiciéramos longitudinal. La evidencia que ha habido desde 2015 hasta la fecha es que eh, de forma clínica la palpación o la identificación de la membrana cricotiroidea no ha sido muy buena, y muchas veces se ha puncionado en los sitios donde no es. Entonces, por eso se recomienda que desde que hacemos la valoración busquemos la membrana cricotiroidea y le pongamos un puntito, o bien si podemos rastrear con ultrasonido y dejar una marca, es mejor.
En la actualidad, y debido a todos esos hallazgos que les he comentado, a todos los pacientes sea palpable o no palpable la membrana cricotiroidea, en todos hay que hacer una incisión longitudinal de 8 a 10 centímetros, y una vez que se hace la incisión en la piel, entonces ya hacer una disección digital hasta localizar la membrana cricotiroidea y después seguir la técnica habitual. Es decir, una vez que se hace la incisión, se localiza la membrana cricotiroidea, hay que hacer una incisión en la membrana con una hoja de bisturí. Después esa hoja de bisturí se gira a 90 grados y se deja adentro del orificio hasta que se inserta una bully para mantener permeable el orificio. Una vez adentro la bully, se saca la hoja de bisturí y a través de la bully que se quedó dentro ya de la tráquea, entonces deslizar un tubo endotraqueal del 6. Después sale la bully, se infla el globo y se ventila al paciente. Esa es prácticamente el- la cricotiroidotomía de emergencia. ¿Qué mensaje les puedo dejar para llevar a casa? Que siempre es muy importante la valoración preanestésica o preoperatoria y en base a ello hacer una planeación. Es decir, si encontramos alguna dificultad potencial, tenemos que actuar en base a esa valoración y no ser omisos con eso que encontramos. El concepto de perioxigenación siempre presente, es decir, preoxigenar y durante los intentos, durante la apnea segura y demás, seguir oxigenando, puede ser con una técnica de no desato. La evidencia en la actualidad hace que el videolaringoscopio supere con mucho a la laringoscopía directa y debe utilizarse de rutina. Siempre anticiparse a un acceso frontal en cuello y no correr hasta que tienen el problema encima. Reconocer que hay errores de fijación y por eso es tan importante que tengamos un cronómetro y un asistente que nos esté diciendo cuánto tiempo ha transcurrido. Muy importante trabajar en equipo, no estamos solos en ningún sitio, y la armonía y el trabajo en equipo siempre dará más resultados que tratar de hacer las cosas solo. Y educarse, asistir a cursos, capacitarse, leer y sobre todo tratar de dar lo mejor de nosotros para bien de nuestros pacientes. En este código QR podrán descargar las guías de la DAS de 2025 y en el mismo enlace pueden encontrar otros ayudantes o auxiliares en el reconocimiento de situaciones muy específicas en el manejo de la vía aérea que han trabajado de forma muy cuidadosa en la DAS. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.